Toda esta historia comienza por allá por la década de los años 60 del siglo pasado, en la cual la compañía Ford quería comprar a la empresa italiana Ferrari, que atravesaba momentos financieros muy difíciles, cuando en el último momento la empresa italiana se echó para atrás. No muy contentos con ello, decidieron invertir en la construcción de un vehículo que pudiera competir contra Ferrari y además poder ganar las 24 horas de Le Mans, y así comenzar esta historia, la cual resumiremos a continuación y además entregaremos imágenes de ensueños del famoso Ford GT40. Para dar vida al auto se utilizó un motor de 8 cilindros atmosféricos en posición longitudinal de 7 litros de cilindrada, en comparación al motor de 12 cilindros y 4 litros utilizado por su rival, el Ferrari 330 P4. El Ford GT40 desarrollaba una potencia de 425 caballos, acoplado a un cambio manual de 5 marchas y ajustado para alcanzar los 350 km por hora. En cuanto al peso, se situaba en torno a los 1.217 kilos. La empresa Ford Motor Company fue fundada el 16 de junio del año 1903, y es por ello que se pensó en la creación de un modelo emblemático para festejar el 100 aniversario de Ford en el año 2003. Y el resultado no fue otro más que el Ford GT MK2, lo que no es solo inspiración, sino un heredero directo del GT40. En cuanto a prestaciones, este Ford GT año 2003, que celebra los 100 años de Ford, dispone de un motor de 8 cilindros de 5.4 litros, sobrealimentado con 4 válvulas por cilindro y 4 árboles de levas, capaz de entregar una potencia de 550 HP a 6.500 revoluciones por minuto. Ahora les comentaremos sobre el Ford GT MK3, el cual se comenzó a producir en el año 2016. En esta ocasión, la idea para la construcción de este vehículo era conmemorar el 50 aniversario de la primera victoria de Ford en Le Mans por allá en el año 1966, por lo que los diseñadores e ingenieros se pusieron manos a la obra para intentar tener listo el modelo para las 24 horas de Le Mans que se celebrarían ese mismo año. Este automóvil estaba equipado con un motor Ford EcoBoost de 6 cilindros con 3.5 litros de cilindrada, 2 turbos gemelos que producían 647 caballos de fuerza, con una velocidad de punta máxima de 347 km por hora y una capacidad de aceleración de 0 a 100 en solo 3 segundos. La carrocería estaba hecha en fibra de carbono, lo cual lo hacía más ligero y permitía una mejor aerodinámica. De este modelo solo se produjeron 1.350 unidades. En su retorno al Campeonato Mundial de Resistencia en 2016, Ford con el nuevo Ford GT, en colaboración con el equipo de Chip Ganassi Racing, se llevó nuevamente la victoria 50 años después en la categoría GTE Pro en las 24 horas de Le Mans, gracias al equipo y a los 3 pilotos quienes conducían el Ford GT etiquetado con el número 68 en turnos de 8 horas consecutivas sin detenerse cada uno. 34 minutes to go. We're running 1, 3, and 4. I think we're about a minute ahead. Just need to keep putting in some good laps. So far it's rained, it's dried out here on the 68 car. This is the leading Ford in GGE Pro. Dirk Muller, Tony Villander is in second place. It's 16.5 seconds between them. Yeah, I mean, the night in Le Mans is really interesting. The drivers are now into a rhythm. We got to make sure they stay in that rhythm. It's been good. You know, the Ferrari's been up there. Después de una batalla titánica con la Ferrari número 82, el Ford GT número 68 asumió el liderazgo en la 20ª hora. Antes del final de la carrera, el piloto Joey Hunt estaba al volante en las 3 ocasiones en el que el Ford pasó a Ferrari, revivando la rivalidad de los 50 años de historia entre los dos fabricantes. Es un momento histórico para Ford, dijo Bill Ford, presidente de Ford Motor Company. Nos atrevimos a soñar que podíamos volver a Le Mans 50 años después de la increíble victoria de 1966 y vencer nuevamente en esta competición.
any mistake throws the whole thing away. So it's very nerve-wracking. El orgullo que sentimos cuando el Ford GT cruzó la línea en Le Mans es totalmente indescriptible.